Bienvenidos a este su programa favorito de concursos de cine. El día de hoy tenemos a Julián, nuestro concursante favorito. Bienvenido, Julián. Por 10 puntos, cuéntanos, ¿en qué película un androide viaja al pasado para matar a un líder de la resistencia? Muy fácil, Terminator. ¡Muy bien! Ahora por 20 puntos, ¿en qué película se dice la frase "You talking to me"? Oye, esa sí está difícil. ¿Puedo tener una pista? Bueno, cuando dice la frase, saca una pistola de su manga. Ya, Taxi Driver. Exactamente. Ahora, por 200 puntos. La buena. Se abre una puerta y sale de una estructura enorme mucha gente. Primero mujeres con vestidos largos, después salen unos hombres con sombrero y al final sale una carreta tirada por un caballo. Ok. ¿Y luego? ¿Y luego? Ahí se acaba, dura como 40 segundos. ¿Qué? ¿Y eso es una película? Más bien parece un comercial. Además, ¿qué tiene de interesante ver cómo sale un grupo de obreros de una fábrica caminando? Que lo grabaron en 1895 los hermanos Lumière. Fue de las primeras películas que hicieron y que pudieron exponer ante una asombradísima audiencia que no conocía nada de eso. No, pues para empezar, yo ni había nacido, nunca le iba a atinar. Pero ya que lo dices, esto da pie para iniciar nuestros 5x5 archivos fílmicos. Julián, ¿quieres ver lo que me pasó el otro día? Sí, a ver. Uy, ¿y eso no te dolió? Sí. Pero bueno, ahora imagínate que en vez de mis dibujos chafas, ponemos fotos. Y en vez de pegarlos así con una grapita, los pegamos en una tira para que lo puedas recorrer con la mirada. Ese es el principio del cine. El arte de las imágenes en movimiento. Sí, esas cintas que contienen imágenes es lo que con tanto cuidado cuidan y preservan los archivos fílmicos de todo el mundo. Pero si podemos ver una película en cualquier lado solo con buscar en internet. Bueno, ahorita, pero antes si querías ver una película tenías que ir al cine y los del cine tenían que tener la copia para poderla proyectar y generalmente esas copias estaban hechas en un material que se llama celulosa. Entonces el soporte es donde van pegadas las imágenes. Exacto. Esos soportes tenían que ser de un material que pudiera enrollarse en las cámaras y en los proyectores, es decir, debía tener ciertas características. Como poseer estabilidad en sus dimensiones, tener resistencia, cierta rigidez, pero sin dejar de ser flexibles, y ser transparentes e incoloros. Y los plásticos resultaron perfectos para este fin. El primer soporte que se comercializó fue el celuloide y venía en un formato de 35 milímetros. Todavía se proyectan películas de nitrato de celulosa en salas de cine y su calidad sigue siendo asombrosa. Pero tenía dos pequeños inconvenientes. Uno es que era muy inflamable y el otro es que su costo de producción era muy alto. De hecho, se usó hasta 1950 cuando se desarrolló la película de acetato de celulosa, también llamada de seguridad o safety film, que ya no era inflamable y que venía en formatos más pequeños y más baratos, de 16 milímetros, 8 milímetros y super 8 milímetros. Y con el paso del tiempo, los cinefotógrafos de todo el mundo empezaron a registrar todo tipo de eventos que formaban parte de su vida y de nuestra historia. Claro, como cuando me filmaron de conejito en el kinder. ¿De qué te quejas? A mí me disfrazaron de pato. Pero en los 80 llegó el poliéster, un material muy utilizado en el mundo cinematográfico durante muchísimos años, pues su resistencia permitía que las películas no se rompieran durante la proyección. Surgieron entonces las cintas magnéticas para audio y video, compuestas de una base de poliéster donde se coloca un aglutinante o adhesivo y luego un material magnetizado que generalmente era hierro o cromo. Sí, claro, como los famosos cassettes betas y los VHS. De hecho, recuerdo haber visto unos por ahí abandonados en mi casa. Yo tenía muchos DVDs y muchos VHS. Pero bueno, después llegó la era digital y pasamos de un soporte analógico, es decir, físico, a uno digital, que es una manera de codificar la información para poder guardarla. Por ejemplo, los videos que vemos en distintas plataformas, o los podcasts, o los libros digitales. Las cámaras digitales democratizaron la realización cinematográfica. Hoy en día es posible grabar cualquier evento hasta con un teléfono celular. Claro, incluso largometrajes. Además, tenemos la posibilidad de subirlos a plataformas digitales de manera gratuita. ¿Y cómo se conservan estos materiales? Veámoslo en nuestro punto número 2.
En la década de los 30 se generó un movimiento interesado en preservar las películas filmadas desde 1895. Gracias a un coleccionista francés llamado Henry Langlois, entre otros, se fundó el primer archivo fílmico del mundo, la Cinemateca Francesa. Pero rescatar y preservar las películas tiene sus problemas, ya que como todo, con el tiempo se deterioran debido a procesos químicos, físicos y biológicos. Se vuelven quebradizos, cambian de color, modifican su tamaño y su forma, se resecan o se vuelven pegajosos y terminan hechos polvo. O peor aún, pueden terminar explotando por el nitrato de celulosa que tienen. En el caso de las cintas magnéticas, cuando se exponen a condiciones de humedad y temperatura inadecuadas, las distintas capas que los componentes se contraen y se expanden, lo que daña la superficie magnética, a veces de una forma ya irreparable. También pueden ser un medio idóneo para la proliferación de hongos que dañan el aglutinante. En relación a los materiales digitales, no tenemos todavía mucha experiencia, pero sabemos que el calor, que la humedad y el uso producen deterioro y son muy sensibles al polvo. Con la finalidad de compartir colecciones, experiencias y conocimientos, en el año de 1938 se creó la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, la FIAF por sus siglas en francés, la cual agrupa a los archivos fílmicos de todo el mundo. Y esta federación emite normas, criterios, reglas para el establecimiento, organización y funcionamiento de los archivos de cine, las maneras de preservación, códigos de ética, reglas de catalogación y normas para el resguardo de los materiales fílmicos. En este programa nos acompaña el director de la Filmoteca de la UNAM, Hugo Villa. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, qué gusto estar con ustedes, Valeria, Julián. Me encanta que nos estén visitando. Hugo, ¿cuál es el mayor problema que enfrenta un archivo fílmico para conservar sus materiales? La naturaleza misma del material, las reacciones químicas no se detienen, sino que se alentan nada más. Y entonces todo el tiempo la química de los mismos materiales sigue reaccionando y entonces eso es lo más difícil, mantenerlos en adecuadas condiciones tanto de temperatura como de humedad, que son los dos principales elementos que pueden dañar a las películas antiguas y también a los nuevos soportes de cine digital. Cierto, no podemos olvidar el caso de la Cineteca Nacional. ¿Cuál caso? ¿Qué pasó en la Cineteca Nacional? En el año de 1982 hubo un trágico incendio que duró más de 16 horas y se quemaron las bóvedas donde guardaban las películas con soporte de nitrato. De hecho, se destruyó el 99% del archivo fílmico nacional y extranjero que resguardaba la institución. ¡Qué mala onda! Pero en los meses posteriores se organizó un comité para recaudar fondos y así poder reconstruir la Cineteca. Y obvio se logró, pues fuimos la semana pasada. Exactamente. Las nuevas instalaciones fueron inauguradas el 27 de enero de 1984 y así la Plaza de los Compositores de la Avenida México, Coyoacán, se convirtió en la nueva sede de la Cineteca Nacional. ¿Y esta cineteca también resguarda películas? Sí, en 1994 se inauguraron bóvedas para almacenar el material fílmico, ahora sí, con los debidos controles de seguridad, humedad y temperatura adecuados. Oye, ¿y sabes si existen archivos parecidos en el resto de la República? Pues muchas colecciones se encuentran resguardadas en instituciones y están a cargo de personas que desgraciadamente no siempre cuentan con los conocimientos para desarrollar esta labor. Y nuestra universidad tiene su propio archivo de cine, la Filmoteca de la UNAM. Es uno de los más grandes de América Latina y ahí se resguarda el patrimonio fílmico de nuestro país. Uno de los rasgos distintivos de toda sociedad es preservar su memoria. Poder transmitir nuestros pensamientos de una generación a otra ha sido de vital importancia para nuestra civilización a lo largo de la historia. Y gracias a esto sabemos quiénes somos y a qué lugar vamos. Películas como María Candelaria, del Indio Fernández, Vértigo, de Alfred Hitchcock, 2001 Odisea en el espacio, de Kubrick, El Padrino, de Coppola, Pulp Fiction, de Tarantino, Blade Runner, la saga del Señor de los Anillos, El Extraterrestre o Roma de Cuarón, por poner algunos ejemplos, nos hablan de quiénes somos y de la época en la que vivimos. Pero como hemos visto, las películas están sujetas al envejecimiento no solo en el sentido cultural, sino a lo frágil que se vuelven con el uso y con el tiempo. Entonces, toda película corre el riesgo de desaparecer. Y con cada filme perdido se pierde una parte invaluable de nuestra memoria, sueños y diferentes maneras de entender el mundo.
Por eso mismo, la restauración y preservación del cine es responsabilidad de una sociedad comprometida con el humanismo, con la educación, la cultura y la historia. Si bien en los últimos años han surgido numerosas instituciones encargadas de rescatar y conservar las obras audiovisuales, la tecnología no ha ayudado mucho. La sustitución del celuloide por discos no hizo mucha diferencia. Al final de cuentas es plástico y es también susceptible a dañarse. Por lo tanto, hasta nuestros días, el único soporte que ha demostrado perdurar por más de 100 años es el soporte cinematográfico. Hugo, ¿qué condiciones requiere tener el sitio donde se resguardan las películas? Hay dos formas fundamentales que tienen que ver justo con los dos grupos de material. Los más antiguos, que son los materiales de nitrato, del muy el inicio del cine, como hasta por ahí de mediados de la década de 50, requieren un manejo de humedad y de temperatura más específico. En particular, hay que tener algunos cuidados con respecto a al deterioro de los materiales para evitar que se conviertan en materiales peligrosos. Son en efecto, si con descuido, son materiales que pueden ser peligrosos, pero afortunadamente la gente de la propia Filmoteca tiene suficiente capacidad y entrenamiento y equipos además para poder prevenir esto. Y los otros son de los 50 hasta la fecha, que son los materiales de acetato, que tienen otra característica distinta y cosa muy extraña, los unos pueden infectar a los otros, entonces hay que mantenerlos separados. Las bóvedas de acetato tienen un control mucho más estricto de temperatura y de humedad. Y también hay mucho más material de acetato, entonces se requiere de mucho más trabajo, tanto de catalogación como de estudio diario. Lo que siempre le pasa a uno es que pues sientes la responsabilidad de salvarlas a todas y evidentemente hay veces que no se puede hacer. La importante tarea de rescatar, restaurar, preservar y difundir los archivos fílmicos es indudable. Y cada formato tiene sus problemas, pero la era digital ha acarreado nuevos conflictos. Pasamos de preservar el acervo de soportes de nitrato de celulosa a acetatos y de acetatos a cintas magnéticas. Desde los años 40 han surgido más de 50 formatos de almacenamiento y reproducción de filmes como Betacam, VHS, DVDs, Blu-rays y tarjetas SD. Y el uso de estos dispositivos tiene sus propios problemas, por ejemplo la obsolescencia tecnológica, o sea, aparatos que funcionan algún tiempo, después salen del mercado y después los tienes que sustituir. Y las filmotecas tienen que decidir qué formato van a utilizar, pero corren el riesgo de que la información no pueda ser transferida a otro formato o que su reproducción simplemente sea imposible. Justo como ocurrió con el censo de Estados Unidos de 1960, en donde la información prácticamente se perdió porque no existía ya el equipo para ver la información. Solo se encontraron 2 aparatos en el mundo. Uno estaba a más de 10.000 kilómetros en Japón y el otro era una pieza histórica que estaba exhibida en un museo de Washington. Imagínense que eso pasara con las películas restauradas. Tanto esfuerzo en su restauración y difusión simplemente para perderse. Aunque no sea una garantía, las herramientas digitales juegan un papel importante en la difusión del acervo fílmico. En México hay 25.2 millones de usuarios que cuentan con alguna plataforma de streaming. En algunos países, como en España, la colaboración entre plataformas de streaming y las filmotecas ha dado frutos. Recientemente se estrenó la película Elisa y Marcela, una ficción que utiliza material grabado de inicios de los años 80 y que fue restaurado y conservado por filmotecas españolas. En conclusión, los formatos digitales son una buena opción para la difusión y los analógicos son una buena opción para preservarlos en bóvedas controladas. Ha llegado el momento de renovar nuestro programa para conservarnos de manera óptima. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Estamos de regreso en este 5x5 Archivos Fílmicos. Y si de rescate y preservación hablamos, la Filmoteca de la UNAM es sumamente importante. Tiene los objetivos de rescatar, restaurar, preservar y difundir el acervo fílmico de nuestro país. Sus orígenes se remontan a los años 50 y a la tradición de los cineclubs, que era la forma en que antes se podían ver películas raras o no comerciales, y eran lugares de reunión para los amantes del cine.
En 1959, la UNAM, a través de su Dirección General de Difusión Cultural, crea la sección de Actividades Cinematográficas, a cargo del maestro Manuel González Casanova, quien tenía una muy buena experiencia en la creación de cineclubes en la universidad y fuera de ella. Pero la fecha en que da inicio oficialmente como archivo fílmico y como Filmoteca de la UNAM es el 8 de julio de 1960. Ese día recibió la donación por parte del productor Manuel Barbachano Ponce de copias de las cintas Raíces y Torero. Ambas eran copias de exhibición en formato de 16 milímetros. Como archivo fílmico, una de las colecciones más importantes con las que cuenta la Filmoteca es sobre la Revolución Mexicana. Imagínate, Julián, no tenía ni 10 años de existir las grabaciones. Es el primer movimiento social que fue documentado en video y por ese acervo la Filmoteca recibió el reconocimiento Memoria del Mundo por la UNESCO. Ese acervo incluye material de los hermanos Alba, del acervo Salvador Toscano, que fue donado a la Filmoteca, y de varios largometrajes mexicanos como la trilogía de Fernando de Fuentes. Entre sus últimas restauraciones se encuentra Tepeyac, de Carlos C. González, José Manuel Ramos y Fernando Sayago, filmada en 1917. Uno de los primeros largometrajes mexicanos de cine silente y al que se le agregó la música inspirada en la época. También se encargó de la restauración del documental más importante sobre el movimiento estudiantil del 68, El Grito, de Leobardo López Arreche. Estas copias permanecieron perdidas mucho tiempo debido a la brutal censura por parte del gobierno. El primer paso fue rescatar la película. Dicen los que saben que algunas secuencias estaban escondidas en tinacos de agua. Pero una localizada en Cuba fue la que se pudo traer de regreso y es esa la que se restauró. Exacto, mira Val, te voy a contar algo. Los siguientes pasos fueron limpiarla, cortar las partes ya inutilizables, editarla, corregir el color y después sacar varias copias para su difusión, dejando el material original en una bóveda. El trabajo que se realizó en la restauración del audio original es sobresaliente, pues se pueden distinguir claramente las consignas de los estudiantes. Hugo, de todo el acervo con el que cuentan, ¿cómo eligen qué películas van a restaurar? Pues hay diferentes factores. Primero es el estado de conservación mismo de las películas. Hay momentos en los que recibimos algunos materiales en estados en los que ya sabemos que no se les va a poder rescatar con todo el esfuerzo que se tendría que hacer, que simplemente ya no tiene ninguna utilidad rescatarlos, y pues esos con muchísima tristeza los tenemos que devolver desde la puerta de entrada, ¿no? Nos metemos, por supuesto, a trabajar los materiales más antiguos porque entendemos que esos son los primeros que tendrán algún tipo de daño y vamos tratando como de ir de atrás para adelante. El año pasado fue un aniversario importante de la cinematografía de Luis Buñuel y pues había que sacar la película de películas que tenemos ahí conservada en la Filmoteca, que es Los Olvidados, y pudimos hacer una restauración de muchísima calidad con la Cinemateca de Bolonia y con el propio laboratorio de la imagen reencontrada que tienen ellos, y colaboramos también ahí con Cineteca Nacional. Son muchos factores los que tienen que ver. Yo te diría, no se filmó evidentemente, pero el año próximo, en el 21, que se conmemora la caída de Tenochtitlán, pero también se conmemora la firma del Acta de Independencia de nuestro país. Si hubieran sido filmadas, iríamos sobre esos materiales, aunque estuvieran a lo mejor en mejor estado de conservación que otros, ¿no? Porque justo tendrían esa relevancia. Y luego pues hay algunos que son como yo le diría blancos de oportunidad, que de repente saltan a chancecitos de hacer algunas colaboraciones. Específicamente este año y el próximo vamos a estar colaborando para restaurar algunos documentales que filmó la propia Filmoteca y la Dirección de Actividades Cinematográficas alrededor de la generación del rompimiento, los pintores y escultores mexicanos como de los 60, 70, en un esfuerzo que compartiremos con la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas, pero además que nos lleva a empezar a restaurar ya desde nuestro propio laboratorio películas de color. Entonces, que éramos como muy especialistas en el blanco y negro y ahora le vamos a entrar también al color. Las instalaciones de la Filmoteca se encuentran en Ciudad Universitaria y cuentan con un laboratorio de restauración digital, otro de restauración fotoquímica y un centro de documentación con una biblioteca con material especializado en cine. Tienen también 8 bóvedas para preservar películas de acetato y 6 para películas de nitrato,
que cuentan con controles de humedad y temperatura. Están ubicadas al lado de la estación de bomberos de CU para evitar accidentes y además tienen una doble pared en su estructura. La Filmoteca, además de preservar más de 55,000 títulos de películas mexicanas y extranjeras, también conserva una de las colecciones más grandes de aparatos precinematográficos y cinematográficos, como un proyector Pathé de los hermanos Lumière y un praxinoscopio, que es un aparato óptico bellísimo que nos ayuda a entender los orígenes del arte de las imágenes en movimiento. Este y otros aparatos se pueden ver en el Museo Virtual de Aparatos Cinematográficos que está en la página oficial de la Filmoteca. La Filmoteca también ha llevado a cabo desde hace 22 años un concurso de cine documental, el premio José Rovirosa, el cual tiene dos secciones, la categoría de cine documental y la categoría cine documental estudiantil. Y en su última edición se instauró la modalidad de premio del público y los documentales de la categoría estudiantil fueron exhibidos en una plataforma digital. También cuenta con una gran oferta de cursos de cine, que en estas fechas se han enfocado en la modalidad a distancia. Oye, Vale, en este 5x5 nos hemos dedicado a hablar de cine. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para armar un 5x5 de cultura? Bueno, la Filmoteca de la UNAM tiene una presencia mediática importante en nuestro país, así que aquí el 5x5 de la Filmoteca de la UNAM y su impacto en la cultura. Al fundarse Telecadena Mexicana en 1968, se propuso que las películas fueran parte esencial de la programación televisiva. En 1985, Canal 8 se transforma en Canal 9 y se convierte en el primer canal cultural y educativo de una cadena comercial. Uno de sus programas principales fue Tiempo de Filmoteca, donde se mostraba su acervo. Duró al aire aproximadamente una década. La Filmoteca resguarda los negativos originales de Los Olvidados, que aunque sus derechos de transmisión son propiedad de Televisa, es la Filmoteca la que tiene el encargo y la responsabilidad de preservarlos. Recordemos que Los Olvidados fue la segunda película admitida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y fue en la Filmoteca donde Francisco Gaitán se encontró con el famoso noveno rollo que contenía un final alternativo de la obra maestra de Buñuel. Actualmente en TV UNAM se transmite el programa titulado Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca, que pueden verse en el canal de YouTube, donde Rafael Aviña presenta en cada programa un tesoro fílmico preservado por la Filmoteca y además entrevista a uno de sus curadores o a uno de sus realizadores. La Filmoteca de la UNAM, en su página web, tiene un programa llamado Cine en Línea. De esta manera divulgan algunos tesoros cinematográficos que hemos mencionado ya, como Tepeyac, El Tren Fantasma o El Grito. Además, la Filmoteca de la UNAM edita discos DVD y Blu-ray con las producciones de la propia universidad, tanto de la Dirección General de Cinematografía como de la Escuela de Cine, así que no hay pretexto para no verlas. Todos los directores de la Filmoteca de la UNAM han sido cineastas en activo y miembros eminentes del ámbito cinematográfico. Por ejemplo, Manuel González Casanova fue productor de El Grito. O el biólogo Iván Trujillo, que ganó el Ariel a Mejor Cortometraje por Mariposas Monarca, Adivinanzas para Siempre, de 1985. La maestra Guadalupe Ferrer es un importante miembro activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y su actual director, Hugo Villa, nuestro invitado en este 5x5, dejó su huella en el cine mexicano trabajando en la producción de películas como Por la Libre, de Juan Carlos de Yaca, y Club Eutanasia, de Agustín Tapia. Oye, Vale, también escuché algo así como de una medalla de plata que otorga la Filmoteca. Sí, la medalla Filmoteca UNAM, que está hecha de la plata que recuperan de todas las películas que aún revelan en sus laboratorios. Este año se la acaban de dar a David Lynch. Como puede verse tras este 5x5, la Filmoteca de la UNAM es una institución importante, tanto en nuestro país como en América Latina y en todo el mundo, en materia de archivos fílmicos y documentación cinematográfica. Ya conocimos la importancia de preservar el patrimonio fílmico. Ahora, ¿por qué no? Vamos a conocer más de cerca a nuestro invitado. ¿Quién es tu director y directora favoritos? Orson Welles
e Ida Lupino. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? Cuando me dice buenos días mi pareja en las mañanas. ¿En qué película te gustaría vivir? En El tercer hombre. Si pudieras trabajar con algún director que ya no está entre nosotros, ¿a quién elegirías? A Orson Welles. Y por último, ¿crees estar vivo para cuando el Atlas salga campeón? Sí, sin duda. Viviré para verlo campeón algún día. Agradecemos a nuestro invitado Hugo por acompañarnos en este 5x5. Gracias a ustedes. La proyección de este programa está llegando a su fin. Pero no queremos despedirnos sin invitarlos a ver la versión restaurada, o sea, la versión completa de este programa, por el canal de YouTube de TV UNAM. Oye, Vale, ahora que me acuerdo, ¿qué me hubiera ganado si le hubiera atinado a las películas? El premio es sorpresa, Julián, pero... Eso es trampa. Bueno, para que no te vayas tan triste, te voy a recordar que el pasado 8 de julio la Filmoteca de la UNAM cumplió 60 años y por eso les mandamos una gran felicitación y un muy cariñoso saludo. Pues entonces hay que conocerla, hay que visitarla y difundirla. Y por esos 60 años, ¡Felicidades! Hasta la próxima.